Muy buenas y bienvenidos. Mente inquieta. Sí, te hablo a ti, que has decidido entrar en este rincón donde desenterramos secretos que la mayoría prefiere mantener bajo llave. No es casualidad que estés aquí. Hay algo en ti que busca comprender lo que otros temen. Hoy vas a escuchar una advertencia que viene del pasado. Una advertencia que podría cambiar la manera en la que miras el poder, la manipulación y la naturaleza humana. Y antes de seguir, quiero que recuerdes algo. Este conocimiento es un arma. Si quieres empuñarla conmigo, suscríbete y deja tu huella con un like. Porque lo que vas a escuchar no es para cualquiera. Y tú ya has demostrado que eres distinto. Maquiavelo. El hombre que escribió palabras capaces de incomodar a reyes y seducir a conspiradores, dejó una advertencia que todavía retumba. No debería estar enseñándote esto, pero aquí estamos. Él sabía que el ser humano no se mueve por ideales puros, sino por intereses, miedos y ambiciones. Y quien lo comprenda puede decidir, o ser manipulado, o convertirse en el manipulador. Imagínate en una corte renacentista, tapices dorados, banquetes llenos de sonrisas fingidas, copas alzadas en brindis hipócritas. Entre esos rostros, Maquiavelo observa en silencio, consciente de que cada palabra que se pronuncia es una jugada, cada gesto un disfraz. Su advertencia era clara: quien crea que la bondad es suficiente para sobrevivir en un mundo de lobos, está condenado a ser devorado. Lo repito, la ingenuidad no es virtud, es una invitación al sacrificio. La psicología moderna lo confirma. Los estudios sobre la llamada personalidad maquiavélica revelan que las personas con altos niveles de manipulación estratégica logran posiciones de poder con más facilidad. No necesariamente porque sean más inteligentes, sino porque entienden lo que los demás desean escuchar y lo usan como moneda. La advertencia es brutal. Si no aprendes a reconocer estas dinámicas, tarde o temprano alguien las usará en tu contra. Y aquí viene lo interesante. Cuando Maquiavelo habla de gobernar, en realidad no se refiere únicamente a reinos o ejércitos. Se refiere a ti, a mí, a cualquier persona que en algún momento se ve obligada a manejar relaciones, controlar situaciones y defender su lugar en un mundo competitivo. Lo maquiavélico no es un manual para tiranos. Es un espejo que revela lo que la mayoría teme aceptar, que la moralidad se quiebra cuando está en juego el poder. Ahora quiero que pienses en algo más cercano a ti. Tal vez nunca hayas estado en un palacio renacentista, pero seguro has estado en una oficina, en una reunión de trabajo o incluso en una comida familiar donde las sonrisas no son tan sinceras como parecen. Ese es el escenario real donde las advertencias de Maquiavelo cobran vida. Porque lo maquiavélico no es fantasía, es una radiografía de cómo se comportan las personas cuando lo que está en juego es su posición, su reputación o su seguridad. La advertencia entonces es desconfiar de lo evidente. Cuando alguien te dice que lo hace todo por tu bien, pregúntate qué gana realmente con eso. La psicología oscura lo explica. El ser humano rara vez actúa de manera totalmente desinteresada. Incluso los gestos más nobles suelen esconder un beneficio, aunque sea emocional. Y quienes saben jugar con esto se convierten en arquitectos de la percepción. Déjame contarte una historia. Un joven político que ascendía en su carrera decidió seguir al pie de la letra un principio maquiavélico. No buscó ser amado por todos, sino temido y respetado por aquellos que realmente podían decidir su destino. Era amable en público, sí, pero sus alianzas eran frías, calculadas, estratégicas. El resultado: mientras otros se desgastaban intentando agradar a todos, él se aseguró de que ningún rival pudiera tumbarlo. La lección aquí es clara: no se trata de ser cruel. Se trata de ser consciente de que el poder se sostiene en la percepción y la capacidad de controlar el tablero. Este tipo de advertencias no son cómodas de escuchar, y menos aún de aceptar, pero el mundo no está diseñado para que el más justo sobreviva, sino para que el más astuto permanezca.
Y si no lo entiendes, estás condenado a repetir el papel de aquellos ingenuos que en la historia fueron desplazados, traicionados o silenciados por no ver lo que sucedía frente a sus ojos. Hay algo que Maquiavelo entendía con una claridad aterradora. La gente no busca la verdad, busca seguridad. Y quien ofrezca esa sensación, aunque sea una ilusión, gana poder sobre los demás. Miren a tu alrededor. Líderes, empresarios, incluso figuras públicas que inspiran confianza no siempre lo hacen porque sean los más honestos, sino porque saben proyectar certeza en medio del caos. Esa es la verdadera advertencia. Lo que domina no es la verdad, sino la percepción. La psicología cognitiva nos muestra cómo funciona esto. Nuestro cerebro odia la incertidumbre. Prefiere aferrarse a una mentira reconfortante antes que enfrentar una verdad incómoda. Quien sabe manipular esta necesidad puede moldear realidades enteras. Piensa en un jefe que promete grandes oportunidades a su equipo, aunque sabe que solo unos pocos obtendrán beneficios. La promesa actúa como una droga. Mantiene a todos motivados, obedientes, dependientes de su palabra. Te contaré una escena distinta. Un rey ficticio, rodeado de consejeros, finge escuchar cada opinión con interés, pero en realidad ya ha tomado su decisión. ¿Por qué actúa así? Porque necesita que los demás sientan que tienen voz, aunque no la tengan. El simple gesto de dejar hablar genera la ilusión de participación, y esa ilusión es suficiente para mantener la lealtad. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es esto? El poder no necesita ser absoluto, solo necesita ser creído. Aquí es donde Maquiavelo lanza su advertencia más incómoda. Si no aprendes a distinguir entre lo real y lo percibido, entre la verdad y la máscara, te conviertes en un peón en un tablero diseñado por otros. Y la ironía es que muchos prefieren seguir siendo peones, porque cargar con la verdad es demasiado pesado. La advertencia de Maquiavelo no era simplemente un consejo para gobernantes, era un recordatorio cruel sobre la naturaleza humana. La mayoría de las personas se mueven más por el miedo que por el amor, y aunque suene duro, lo vemos en lo cotidiano. Un padre que logra que su hijo estudie no siempre lo hace con cariño. Muchas veces lo consigue con la amenaza implícita de la desaprobación. Un jefe que controla muy su equipo rara vez lo hace solo con halagos. Lo logra porque sus empleados saben lo que podrían perder si lo desafían. La neurociencia lo respalda. El miedo activa nuestro cerebro con una intensidad mucho mayor que la recompensa. Es un mecanismo de supervivencia. Por eso Maquiavelo afirmaba que es más seguro ser temido que amado, siempre que el temor no se transforme en odio. Esa línea tan fina entre respeto y resentimiento es la que separa a los líderes que trascienden de los que terminan derrocados. Imagina a un director de empresa que decide tomar decisiones impopulares, recortes, cambios drásticos, ajustes que nadie quiere. Sus trabajadores murmuran, se quejan, pero al final lo obedecen. ¿Por qué? Porque saben que si se rebelan pierden su sustento. Él no busca ser su amigo, busca ser la figura que asegura la estabilidad de la organización, aunque sea a través del miedo. Esa es la aplicación moderna de la advertencia maquiavélica. Y aquí está el giro más inquietante. Este principio no solo se aplica al poder político o empresarial, se aplica también en relaciones personales. Hay quienes de manera consciente o inconsciente generan pequeñas dosis de temor en quienes lo rodean para asegurarse de no ser abandonados o desafiados. Un comentario hiriente, un gesto de desaprobación, un silencio prolongado. Todo sirve como recordatorio de que tienen la capacidad de hacer sentir incómodo al otro. Lo fascinante de la advertencia de Maquiavelo es que no se limita a describir cómo funciona el poder, sino que desnuda la vulnerabilidad humana. Nos guste o no, todos queremos sentir que tenemos el control, y cuando alguien nos lo arrebata, hacemos lo que sea para recuperarlo. Ese vacío es un terreno fértil para quienes saben manipular. Observa cómo actúan ciertos líderes carismáticos.
No conquistan multitudes porque ofrezcan realidades tangibles, sino porque prometen devolver algo que la gente cree haber perdido: seguridad, dignidad, grandeza. Y aunque esas promesas sean vagas o imposibles de cumplir, funcionan porque despiertan emociones. Aquí la advertencia se vuelve clara: no subestimes el poder de las ilusiones. Son más fuertes que los hechos. Piensa en una pareja donde uno de los dos maneja la relación a base de ilusiones. Te prometo que voy a cambiar. Esta vez será distinto. Todo lo hago por ti. Frases que repetidas construyen una narrativa que mantiene al otro atado, incluso cuando la realidad demuestra lo contrario. El cerebro se aferra ni la esperanza, porque aceptar la verdad sería demasiado doloroso. Ese mecanismo, descrito siglos atrás por Maquiavelo, sigue gobernando nuestras vidas hoy. Y aquí está lo más incómodo. No basta con señalar al manipulador, también hay que mirarse al espejo. ¿Cuántas veces tú mismo has usado pequeñas dosis de manipulación para conseguir algo? Tal vez exageraste una emoción, ocultaste una intención o suavizaste una verdad para lograr tu objetivo. Ese es el juego maquiavélico en su forma más cotidiana. No solo somos víctimas, también somos jugadores. Hay algo perturbador que Maquiavelo comprendía y que pocos se atreven a admitir. La moral no siempre es una brújula, muchas veces es una máscara. La gente suele hablar de principios inquebrantables, de valores eternos, pero en el momento en que esos principios chocan con la supervivencia, con el poder o con el deseo, se doblan como ramas secas. Esa es la advertencia más cruda. Nunca confíes ciegamente en la moralidad de los demás, porque al final, todos tenemos un precio. La psicología social lo confirma con experimentos que parecen sacados de una pesadilla. Personas comunes, aparentemente buenas, son capaces de obedecer órdenes crueles solo porque una figura de autoridad se los pide. ¿Qué significa esto? Que la bondad es frágil, que la moralidad depende del contexto y que aquel que entiende esa fragilidad puede usarla para dirigir a las masas como un titiritero invisible. Déjame ilustrarlo con una escena. Imagina un ejército a las puertas de una ciudad. El general no necesita convencer a sus soldados de que la guerra es justa, solo debe persuadirlos de que la obediencia es lo correcto. Al encuadrar la moral en términos de deber, elimina la culpa y convierte la violencia en virtud. ¿Ves la jugada? No es la verdad lo que mueve, es la narrativa que envuelve la acción. Y esto no ocurre solo en guerras o en grandes escenarios políticos. También pasa en lo cotidiano. Cuando alguien justifica una mentira con frases como «era por tu bien» o «no quería lastimarte», está usando la misma lógica maquiavélica. Vestir un acto cuestionable con el ropaje de la moral. La advertencia está ahí, frente a nosotros. La moral puede ser manipulada, torcerse, disfrazarse. Y si no lo entiendes, terminas atrapado en la ilusión de que el bien siempre triunfa. Maquiavelo sabía que la clave del poder no era poseerlo, sino mantenerlo. Esa es la verdadera prueba. No basta con llegar a la cima. Hay que evitar que alguien te empuje desde ella. Y para eso, advertía, es necesario aprender a leer a las personas como si fueran libros abiertos, detectar sus deseos, sus miedos y sus puntos débiles. Porque el poder en realidad no se sostiene con ejércitos ni con leyes, sino con la habilidad de anticiparse al movimiento del otro. La psicología moderna lo traduce en un concepto fascinante: la teoría de la mente. Es la capacidad de imaginar lo que otro piensa o siente para ajustar tu comportamiento en consecuencia. En otras palabras, es como tener acceso a la mente ajena sin necesidad de palabras. Quien domina esta habilidad puede parecer un visionario, cuando en realidad simplemente está observando con atención lo que los demás prefieren ignorar. Déjame contarte una historia para que lo sientas más cerca. Un empresario poderoso nunca levantaba la voz en sus juntas. En lugar de gritar órdenes, se limitaba a escuchar. Observaba quién dudaba, quién se adelantaba, quién guardaba silencio. Luego,
Usaba esa información para ofrecer recompensas a los que mostraban ambición y para sembrar temor en los que se mostraban débiles. Nunca necesitó imponer su poder de forma explícita. Bastaba con conocer las costuras emocionales de su gente. Esa es la advertencia que Maquiavelo nos susurra desde el pasado. Si no aprendes a observar y a interpretar lo que otros callan, terminarás siendo controlado por alguien que sí lo haga. Porque al final, no gana el más fuerte ni el más noble. Gana el que entiende mejor el juego invisible que todos jugamos sin darnos cuenta. Lo inquietante de todo esto es que, aunque han pasado siglos desde que Maquiavelo escribió sus advertencias, seguimos atrapados en los mismos mecanismos. Cambian los escenarios, cambian los rostros, pero las dinámicas permanecen idénticas. Hoy no hablamos de reyes y cortesanos, sino de directores de empresas, de líderes políticos, de influencers digitales, todos compitiendo por la atención, por la influencia, por el control. Y en medio de ellos, nosotros, decidiendo si ser simples espectadores o jugadores activos. Lo más seductor de estas enseñanzas es que no solo desenmascaran a los poderosos, sino que también nos ponen frente a un espejo incómodo. Nos obligan a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a municer para proteger lo que consideramos nuestro? ¿Cuántas máscaras hemos usado en el trabajo, en la familia, en nuestras relaciones, para no perder nuestra posición? Esa incomodidad es la verdadera advertencia. Imagina por un momento que la vida es un gran tablero de ajedrez. Algunos se conforman con ser peones, avanzando solo lo que las reglas permiten, obedeciendo sin cuestionar. Otros, en cambio, aprenden a pensar como reyes, como reinas, calculando movimientos, sacrificando piezas, anticipando el juego varios pasos adelante. Maquiavelo no te pedía que fueras cruel. Te pedía que dejaras de ser ingenuo, que entendieras que la estrategia, y no la bondad, es lo que define quién sobrevive y quién se desvanece en la historia. Y es aquí donde el relato comienza y muy a tomar un tono más personal, porque no se trata solo de comprender lo que otros hacen contigo, sino de descubrir hasta qué punto eres capaz de jugar este juego. Esa es la pregunta que abre el camino hacia el final. La advertencia de Maquiavelo es tan clara como incómoda. Quien no entiende las reglas invisibles del poder está condenado a ser pieza en el juego de alguien más. El mundo no premia la inocencia, premia la astucia. Y aunque nos guste pensar que la bondad basta, la realidad es que la bondad sin estrategia es ingenuidad disfrazada. Lo que has escuchado aquí no es un simple consejo, es un recordatorio de que la vida no es neutral. Siempre hay alguien calculando, siempre hay alguien midiendo tus movimientos. Tú decides si ser el que observa desde la oscuridad o el que es observado, si ser el estratega o el ingenuo. Y lo más fascinante es que no necesitas un trono ni un ejército para aplicar estas lecciones. Basta con tus relaciones, tus decisiones diarias, tus pequeñas jugadas en silencio. Ahora bien, este conocimiento no es para cualquiera. Muchos prefieren seguir dormidos, creyendo que el mundo es justo y que las sonrisas son siempre sinceras. Pero tú no eres de esos, porque si lo fueras, no estarías aquí. Tú estás escuchando porque sabes que la verdad, aunque incómoda, te da ventaja. Y si quieres seguir afilando esa ventaja conmigo, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Este es solo el comienzo de un viaje mucho más oscuro y revelador. Y créeme, no querrás quedarte fuera de lo que viene.